Jesús y Pilato. Sabe, vivimos en una era en la cual la verdad es constantemente comprometida. La verdad es retada y es comprometida todo el tiempo. Y la verdad se ha convertido en muchas cosas. Es más, pudiésemos decir, la verdad se ha convertido en todo excepto lo que debería ser, que es aquello que es. La verdad se ha convertido en lo que es conveniente, se ha convertido en lo que es relevante. Para muchos la verdad es lo que funciona, para otros la verdad es pragmática y es lo que es práctico, para otros la verdad es simplemente lo que se siente bien, lo que me agrada en el momento, esa es mi verdad. Pero la Biblia nos enseña que la verdad no es ninguna de estas cosas. La Biblia nos dice que la verdad existe. La Biblia nos dice que la verdad es objetiva, que la verdad es más, es incluso absoluta. La Biblia nos dice esta definición muy sencilla, que la verdad es aquello que es y la falsedad es aquello que no es. La verdad, en otras palabras, corresponde a la realidad. La verdad es aquello que es y no puede ser negada. Pero la Biblia, sobre todo, iglesia, nos dice que la verdad es establecida por Dios. ¿Quién establece la verdad? Dios. Entonces, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que Pilato hace al terminar su discusión con Jesús. Pilato presenta una de las preguntas más filosóficas y una de las preguntas más repetidas a lo largo de las edades y utilizada por todos los pensadores de todos los ámbitos de la vida. Y la pregunta es: ¿qué es la verdad? ¿Qué constituye aquello que es? ¿Qué constituye aquello que corresponde a la realidad? Y con esta breve pregunta, Pilato concluye su conversación con Jesús. Sabe, la mención de Pilato en las Escrituras tristemente está llena de tragedia. Porque Pilato hizo caso omiso a su conciencia. Pilato estaba más interesado en lo que la gente pensaba. Pilato estaba más interesado en su posición política que en recibir la verdad. El Nuevo Testamento nos relata mucho cuando Cristo se aproxima a la cruz del Calvario acerca de Pilato. Porque Pilato era el instrumento romano que iba a determinar si Jesús sería liberado o si Jesús sería crucificado. Y como usted y yo ya conocemos la muy popular historia entre Pilato y Jesús, Pilato se lava las manos y Pilato ignora el consejo aún de su esposa, que le dijo: no te entremetas con este hombre, yo lo vi en visiones y en sueños, él es un hombre justo, no tengas nada que ver con él va a ser problemático para ti. Pero Pilato ignoró todos esos consejos y por temor a perder su posición, su prestigio y su buen favor y amistad con el César, Pilato decide enviar a Jesús a ser crucificado. Y Pilato representa para nosotros aquella persona que ve la verdad justo enfrente de sus ojos, pero todavía la niega. Usted ha conocido a un Pilato, o por alguna vez en su vida usted ha sido como Pilato. La verdad está justo frente ante sus ojos, pero todavía usted la niega. Y el ejemplo de Pilato es uno triste, nuevamente es un ejemplo que concluye en tragedia. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante la verdad de la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de evaluar y responder a las afirmaciones de Jesús, como tuvo Pilato un encuentro con él, nosotros podemos también tener un encuentro con él. Pero ¿qué diremos? ¿Aceptaremos las palabras de Jesús? ¿Declararemos: este no es solo el rey de los judíos, este es el rey de toda la tierra, este es el rey de reyes? ¿O negaremos la verdad de Jesucristo y nos iremos a seguir la voz de la multitud? Si el Nuevo Testamento nos habla de muchos encuentros entre distintos personajes y Jesús, y no todos fueron positivos, no todos fueron buenos. Jesús se encontró con gente de todos los diferentes ámbitos de la vida, y en el pasaje de hoy vamos a entrar a la conversación notable entre Jesús y Pilato. Y el apóstol Juan nos da una ventana abierta, nos da una cabida, nos da un asiento, como viendo una conversación muy íntima, como viendo una película en una pantalla grande.
Juan nos dice: toma tu asiento, siéntate, observa, presta atención la conversación entre Pilato y Jesús. Pero antes de entrar y abordar la conversación, tenemos que contestar la pregunta: ¿quién era Pilato? Si desde la perspectiva del pasaje que acabamos de leer, estamos en Juan capítulo 18, puede parecer que Pilato era un hombre bastante razonable. Desde solamente la perspectiva de los versículos que acabamos de leer, parece que Pilato es un líder calculado, parece que Pilato realmente quiere darle a Jesús la oportunidad de hablar por sí mismo, pero las escrituras nos dicen todo lo contrario acerca de Pilato. La Biblia, la historia nos dice que Pilato no era un hombre razonable y tranquilo y apacible. Pilato era un hombre violento. Es más, Poncio Pilato fue un procurador romano. Esto significa procurador, que Pilato era un representante de Roma, era un hombre establecido. Un procurador era un gobernador que tenía autoridad delegada. Y Pilato era gobernador de Judea durante el ministerio de Jesús. La nación de Israel, la región y la tierra de Palestina eran lugares que ya estaban bajo ocupación romana. Y el imperio romano, en su astucia, en su sabiduría, en su buena diplomacia, sabía cómo equilibrar el control entre sus naciones y sabía equilibrar el control entre sus territorios para no causar problemas. Y lo que el imperio romano hacía es que establecía gobernadores de la propia raza, pero también gobernadores romanos para mantener el orden. Y el gobernador judío de esa región, de la región de Galilea, se llamaba Herodes. ¿Cómo se llamaba? Herodes Antipas era el que tenía el control de la región de Galilea donde Jesús ejercía ministerio. Pero Pilato era el gobernador romano. Pilato, nos dice aún el evangelio de Lucas, Pilato y Herodes tenían cierta tensión que después se arregló por el trato de Jesús, el asunto de Jesús. Pero Pilato y Herodes tenían un conflicto entre quién tenía realmente el poder en el territorio. Y mire, la historia nos enseña que Pilato aborrecía ir a Jerusalén. A Pilato no le gustaba tener que tratar con los judíos. Es más, el cuartel y la casa de Pilato estaba en Cesarea. Pero cuando le era necesario, Pilato venía a Jerusalén. Cuando los judíos celebraban las fiestas judías, Pilato tenía que venir a supervisar, a garantizar el orden, a garantizar la paz civil. Y esta era una de estas ocasiones. Vino la fiesta de la Pascua. Y Pilato tuvo que viajar desde Cesarea hasta Jerusalén para estar en la fiesta de la Pascua, para monitorear el templo y todos los que venían a visitar el templo y los que venían a viajar hasta Jerusalén. Y él tenía que establecer el orden, pero cada uno de estos viajes era de tormento para Pilato. Tenía que dejar su riqueza en Cesarea, tenía que dejar su comodidad, tenía que dejar sus costumbres de la vida romana y venir con estos judíos problemáticos, con estos judíos y sus rarezas religiosas. Tenía que venir a garantizar el orden. Y la Biblia nos enseña, tanto como la literatura extrabíblica, que el carácter y la vida de Pilato eran caracterizadas por un hombre de violencia. Pilato era en todo el sentido de la palabra un romano. Él creía en la justicia y los ideales romanos, pero también era amante del placer, era amante de las cosas de la vida. Era un hombre imperioso, era un hombre corrupto. Y hay cartas que se escribían entre Pilato y otros gobernadores, y esas cartas que han perseverado hasta el día de hoy nos dicen que Pilato era un hombre terco, era un hombre astuto y era un hombre violento. Pilato odiaba a los judíos que él gobernaba, y en tiempos de irritación se frustró tanto con ellos que derramó la sangre de ellos. Y vemos un ejemplo de esto en la Biblia, en Lucas capítulo 13 verso 1. Y escuche lo que ocurre en Lucas capítulo 13 verso 1. Dice la escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lucas nos describe una ocasión en la cual aparentemente habían galileos judíos que estaban adorando a Dios, pero estos galileos judíos estaban en mala posición con Roma.
Y Pilato estaba ya tan irritado con ellos que ni siquiera esperó para llevarlos a un tribuno, ni siquiera esperó para hacerles juicio justo, sino que en el acto de presentar sacrificios y adorar a Dios, Pilato envió a soldados a matarlos. Y dice la escritura que la sangre de estos galileos judíos se mezcló con la sangre de animales que estaban presentando como sacrificios. Fue un acto violento, un acto de blasfemia, un acto terrible. Esta es la perspectiva que los judíos tenían de Pilato. Y esto, iglesia, nos testifica de cuánto los judíos llegaron a aborrecer a Jesús. Lo aborrecieron tanto que estuvieron dispuestos a abogarle a un hombre, a pedirle a un líder y político romano a quienes ellos mismos detestaban, pero aborrecieron tanto a Jesús que estuvieron dispuestos a hacer lo que jamás pensaron que harían: rogarle a un gobernador romano que les hiciera un favor y enviara a Cristo a ser crucificado. Y esto nos habla de cómo el corazón del ser humano se endurece. Cuando el ser humano se endurece contra Dios, es capaz de hacer lo que nunca jamás en su vida pensó que haría. ¿Cuántos saben que el orgullo y el cerrar tu corazón te lleva a hacer cosas que jamás pensabas que ibas a hacer? Vemos ejemplos de esto en el matrimonio. En el matrimonio, cuando te vas a casar, tú le dices a tu cónyuge: yo te voy a amar todos los días de mi vida. Y cuando estás haciendo voto en esa ceremonia hermosa, dices: voy a cuidarte y protegerte. Pero a lo largo de los años, el orgullo, la prepotencia te lleva a decir cosas que jamás pensabas que dirías acerca de aquella persona que tanto amas. ¿Cuántos están conmigo? ¿O soy el único marciano aquí en esta tierra cuyo orgullo emerge? ¿Alguien más? Yo creo que todos aquí. Y el orgullo de estos hombres, el odio contra Jesús, llegó a tal punto que ellos estaban dispuestos a acudir al hombre que mató y que derramó sangre de Galileos y la mezcló con la sangre de animales. Aparentemente Pilato era un gobernador egoísta y arrogante, quien estaba principalmente interesado en su ganancia personal. Y durante un viaje a Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, un viaje que se suponía que tenía que ser una supervisión típica, algo fácil, cuando Pilato visitaba Jerusalén, dicen los historiadores que era muy probable que se quedaba en la casa de Herodes el Grande, el previo rey de Jerusalén y de aquella región. Y ellos creen que cuando él llegaba a esos lugares, trataba lo más posible de evitar las calles, de evitar a los judíos, de evitar interacción con ellos. Pero a su sorpresa, en esta ocasión, algo muy problemático ocurrió en la vida de Pilato. Pilato llega al palacio en Jerusalén, está sentado, está relajado, está disfrutando de su riqueza, de su prosperidad, de su posición y de su privilegio. Y de repente llegan sus soldados un jueves por la noche y comienzan a decirle: Pilato, hay un gran problema. Se han levantado los líderes religiosos contra un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y ellos fueron y compraron a uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote. Y mientras Jesús estaba con sus discípulos en el huerto, los líderes religiosos vinieron a tomar a un grupo de nosotros, los soldados, en conjunto con los alguaciles del Sanedrín, y nos llevaron a arrestarlo. Y ellos vienen en camino para contigo. Ya lo han estado interrogando toda la noche, pero ya vienen a traértelo porque Pilato quieren matarlo. Yo creo que Pilato comenzó a incomodarse. Su viaje de supervisión típica ya no era un viaje tan típico. Su tratar de evitar a los judíos ya iba a ser imposible. Pilato estaba ante un problema inquietante, un problema difícil, y era el problema del juicio de Jesús de Nazaret. Y vemos cómo traen a Jesús a Pilato en el versículo 28 al verso 32. Y ya que usted tiene este contexto en mente, vaya conmigo. Estamos en Juan 18, verso 28 al 32. Y dice la palabra de Dios así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Cuántos saben que esa no es una acusación? ¿Verdad? Ellos vienen y Pilato les pregunta: ¿de qué lo están acusando? ¿Qué ha hecho? Y ellos le dicen: confía en nosotros. Si no hubiera hecho nada, no te lo hubiéramos traído. Pero no presentan ningún juicio. Y Pilato es un hombre inteligente. Pilato es un hombre de política.
Y él sabe que eso no es suficiente para matar a alguien. Entonces Pilato continúa, dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si el jueves en la noche Jesús fue interrogado y probado por los líderes religiosos, y ya cuando estaba la madrugada, ya que estaba amaneciendo, lo traen a Pilato, y Pilato es interrumpido con este asunto apremiante. Los sacerdotes, dirigidos por el sumo sacerdote, querían que Jesús fuera crucificado. Pilato les dice: miren, yo no quiero problemas, llévenselo, júzguenlo ustedes conforme a sus leyes religiosas, conforme al poder civil que ustedes tienen. Y ellos le dicen: no, Pilato, no has entendido, no queremos juzgarlo, no queremos encarcelarlo, no queremos golpearlo, queremos matarlo. Y nosotros no tenemos el poder gubernamental para mandar a alguien a muerte, eso solo lo puede hacer Roma. Pero Juan nos añade el especial y específico detalle de que esto fue dicho para que se cumpliese qué tipo de muerte moriría Jesús. Jesús no moriría una muerte judía, Jesús sería crucificado en una cruz romana. Y cuando Jesús viene y es presentado ante Pilato, yo quiero que usted entienda que un montón de cosas, decimos los mexicanos, ¿verdad? Muchísimas cosas ya habían ocurrido hasta llegar a este punto. Y yo quiero que usted se ponga su cinturón conmigo. Vamos a repasar del jueves en la noche hasta el viernes en la mañana, porque Jesús fue desde el jueves en la noche hasta el viernes en la mañana, antes de ser crucificado, interrogado 6 veces. ¿Cuántas veces? 6 veces en una noche. Desde el jueves en la noche hasta el viernes en la mañana fue interrogado 6 veces, y vamos a repasar todo lo que ocurrió en este momento. ¿Está listo? Aunque no esté listo, le voy a dar. Entonces, ¿está listo? Ok, usted sabe cuando tú pasas por un día bien difícil y llegas a la casa exhausto, cansado del trabajo, de lo que está ocurriendo, y alguien viene y te pregunta: oye, ¿cómo estuvo tu día? Y dices: no sabes, tuve un día terrible. Y te acuestas en el sillón y sientes que ya no tienes fuerzas para continuar. ¿Cuántos han tenido un día así? Bueno, no hay palabras humanas para describir el tipo de día que Jesús había tenido. Jesús no había tenido un día terrible, Jesús había tenido quizá el día más terrible que cualquier ser humano había tenido. La Biblia nos dice que el jueves por la noche Jesús va con sus discípulos a tener la última cena, y en esta última cena Jesús va a establecer con sus discípulos un nuevo pacto, y aquí les está revelando quién Él es, ¿verdad? El pan representa su cuerpo, que por ello será partido en la cruz del Calvario. El vino representa su sangre, que será derramada para expiación y purificación de pecados. Pero después de esta cena Jesús va al huerto donde acostumbraba ir con sus discípulos a orar, y es aquí donde Jesús es traicionado por Judas Iscariote, y con un beso entrega a su maestro. Y vienen los soldados romanos y los alguaciles, los guardias de los líderes religiosos, y prenden a Jesús, y nos dice la Biblia que de ahí llevan a Jesús a su primera interrogación. Llevan a Jesús con un hombre llamado Anás. ¿Cómo se llamaba? Anás. Anás era el suegro de Caifás. Anás era el ex sumo sacerdote. Y Anás, que ni siquiera tenía derecho ni autoridad para cuestionar a Jesús, comienza a cuestionarle, y comienzan a interrogarle y a golpearle. Y Jesús, con mucha sabiduría, como lo dijeron los profetas, calló su boca y no faltó el respeto, y se sometió al proceso del Padre. Y después de que Anás vio que no podía encontrar nada culpable en Jesús, Anás lo envía a su segundo cuestionamiento, lo envía con Caifás. Y cuando llega Jesús ante Caifás, que era el sumo sacerdote, había parte del Sanedrín, que era el juicio y el tribunal judío. Y aquí comienzan a cuestionar a Jesús, a interrogarlo, a acusarlo de blasfemia, a acusarlo de intento de ser rey, a acusarlo de robarle impuestos a César, a acusarlo de tratar de tomar el título del Mesías que no le pertenecía. Y escuche, hermano, ya Jesús ha sido interrogado por Anás, ahora por Caifás y parte del Sanedrín. Y en el proceso de esto, todos sus discípulos lo abandonaron, y aquel que juró dar su vida por él, llamado Pedro, lo traicionó y lo negó 3 veces. Y dice la Biblia que después de todo esto llevan a Jesús de con Caifás ante todo el Sanedrín completo. Y es aquí donde ellos determinan: ya es suficiente, lo único que podemos hacer es matarlo.
Entonces dice la Biblia que después de este tercer caso de interrogar a Jesús, lo llevaron con Pilato. Y cuando traen a Jesús a Pilato, Pilato les dice, nos enseña los otros evangelios, que Pilato les dice: miren, yo no encuentro nada culpable en este hombre. ¿Por qué no ustedes hacen algo con él? Y sabe qué hace Pilato, lo envía con Herodes. Luego envían a Jesús con Herodes, y Herodes Antipas, quien era de nuevo el gobernador de Galilea, recibe a Jesús y comienza a hablar con él. Y él había escuchado hablar de Jesús, rumores de él. Jesús era un hombre que hacía milagros y hacía señales, y Herodes comienza a burlarse de Jesús, comienza a tomar a Jesús como el entretenimiento de la noche, y comienza a ridiculizarlo, a burlarse de él. Le dice: haz una señal, haz un milagro. Y cuando él ve que Jesús se queda callado y no lo responde, entonces lo regresa a Pilato. Y es aquí cuando Jesús, después de haber ido con Anás y Caifás y todo el Sanedrín y Pilato y de Herodes y devuelto a Pilato, es aquí que llegamos a Juan 18. ¿Cuántos están conmigo? Jesús ha sido pasado y arrastrado entre una y otra persona, y todos están interrogando al Verbo de Dios en carne. Todos están interrogando a la verdad, pero nadie reconoce quién Él es. Nadie puede culparlo de nadie. Y es en esta sexta ocasión que Jesús está de nuevo ante Pilato, que Pilato dice: ahora yo tengo que tomar una decisión por mí mismo. No puedo juzgarlo por lo que dicen los judíos. Herodes no encontró nada malo en él. Nadie quiere matarlo, pero todos quieren que esté muerto. Entonces yo tengo que juzgarlo por mí mismo. Y es aquí, en esta segunda interacción entre Jesús y Pilato, que Juan nos invita a escuchar la conversación entre dos hombres. Uno es gobernador de un pedacito de tierra, y el otro es el gobernador de todo el universo. Y aquí viene la conversación entre Jesús y Pilato. Pero hay algo increíble que yo quiero que usted note, que vamos a comenzar a ver en las palabras de Jesús. Pilato pensaba que él había convocado a Jesús y que Jesús había sido traído a él. Pero escúcheme, es Jesús quien había convocado a Pilato. Es Jesús quien había venido a él. Para Poncio Pilato, Jesús no era más que un profeta común, un hombre problemático, quizá un activista, quizá un revolucionario, quizá el líder de un movimiento. Y Pilato había matado, escuche hermano, a muchos judíos. Él había demostrado el poder y la fuerza de su reinado, y en su experiencia como procurador romano quizá había cuestionado a muchos criminales. Él fue educado en la filosofía romana, en la ley romana, en el estudio y el arte de la retórica. Él sabía hablar, no era un hombre ignorante. Él sabía cuestionar a criminales. Sin embargo, Jesús lo desconcertó. Jesús desmoronó la ley, la filosofía y la retórica romana. Pilato se encontró con el primer criminal en toda su carrera política, que no argumentaba, que no trataba de justificarse, que no trataba de defenderse, que no trataba de abogar por su inocencia y que no criticaba a sus ofensores. Jesús era el primer prisionero quien Pilato había conocido que callaba su boca. Y cuando Pilato está hablando con Jesús, la presencia real y magnánima de este procurador romano es superado por la presencia de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Jesús era caracterizada por humildad y sabiduría. Y dice la Biblia que aquí está Jesús con Pilato, y Pilato lo ve, y Pilato está pensando, ¿por qué está tan tranquilo este hombre? ¿Por qué está tan sereno este hombre? ¿Por qué está él en un entorno en el cual todo está fuera de control en su vida, pero él está parado con una seriedad y tranquilidad, como si todo estuviera dentro de control? Y usted y yo sabemos como cristianos que es justo eso lo que estaba ocurriendo. Nada estaba fuera del control de Jesús, todo estaba bajo control. Este era el plan redentor del Padre. ¿Ves? Pilato quizá estaba pensando que en su autoridad y que en su posición política Jesús había sido traído a él, pero en realidad Pilato le había sido traído a Jesús.
Pilato mira a Jesús y dice: este profeta y prisionero común, algo sangriento, golpeado y encadenado, parece indefenso, hasta te da lástima, lo ves y te da tristeza. Quizá hasta Pilato sentía compasión y cierta empatía hacia Jesús, pero Pilato no había entendido que Jesús no estaba aquí por casualidad, que este hombre aparentemente indefenso, sangriento y golpeado no estaba aquí por casualidad. Esto lo habían escrito los profetas, esto ya lo había ordenado el Padre antes de los cosmos. Esta era la obra salvadora de Cristo desenvolviéndose. Y Pilato lo ve con arrogancia y altivez, lo ve como parado desde alto en un tribunal y ve a Jesús desde abajo como un indefenso. Pero Jesús no estaba indefenso, nadie le estaba quitando su vida, Él la estaba entregando. Entonces nosotros, iglesia, no encontramos a Jesús. Jesús nos encontró a nosotros. Nosotros no vinimos a Jesús, Jesús vino a nosotros. Ese es el evangelio. Tú puedes creer que fue mera casualidad, que tú pasaste por esa calle, te dieron ese tratado, viste ese edificio, escuchaste por casualidad ese sermón en la radio, alguien por casualidad te invitó a aquel evento evangelístico. Pero la realidad es que la historia redentora de Dios no es una historia de casualidades y de coincidencias, es una historia de providencia, es una historia de soberanía. Usted y yo no encontramos a Dios por casualidad, Él vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Y lo más asombroso e impactante de esta historia y todo su contexto y todo el pesado entorno que le rodea es que Jesús, aún en camino a la cruz, tomó el tiempo para hablar con un procurador romano, porque Cristo quería también darle a Pilato la oportunidad de creer en Él. Jesús está siendo interrogado por sexta vez por alguien que no tenía la autoridad ante Dios para interrogarle. Pero Jesús se sometió y se calló, porque Jesús aún quiso darle a Pilato la oportunidad de escuchar la verdad. Este es el amor increíble de Jesús, que aun cuando usted y yo nos cerramos, que aun cuando usted y yo rechazamos el evangelio, yo cuando leo esta historia me impacta, y cuando la leí desde esta perspectiva me impactó, porque siempre que he escuchado la historia de Jesús y Pilato, veo a Pilato como un simple instrumento, veo a Pilato como algo que no tiene que ver en la historia, solo fue un instrumento utilizado por Dios para que Jesús fuera a la cruz. Pero Juan nos dice: detente y no descartes a Pilato como un mero instrumento. Mira las preguntas de Pilato y escucha las preguntas y respuestas de Jesús. Jesús le estaba revelando la verdad, porque Jesús miraba su corazón turbado. Jesús miraba que lo que Roma le ofrecía no era suficiente, que su posición y su privilegio no eran suficientes. Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna. Y yo creo que muchos podemos relacionarnos con esta historia y decir: qué increíblemente paciente fue Jesús conmigo. Que aun cuando yo me cerraba al evangelio, que aun cuando yo rechazaba a Jesús, siguió tratando conmigo. Yo pienso en mi historia de salvación, en mi testimonio, cómo yo crecí como hijo de pastor, y siempre digo de chiste, crecí en la iglesia y luego me convertí al cristianismo, porque crecer en la iglesia no significa que tú vas a heredar la salvación. Yo crecí en la iglesia, escuché el evangelio, escuché predicaciones, pero aún en mi corazón estaba en enemistad contra Dios. No quería aceptar el evangelio, y en mi adolescencia, cuando me aparté y fui a buscar las cosas del mundo, Jesús fue paciente conmigo, me amó y me esperó. Y aun cuando yo, como Pilato, con arrogancia me cerré al evangelio, el evangelio no cerró sus puertas. ¿Sabe? Jesús ve a Pilato y lo ve con amor y lo ve con compasión, aunque Pilato ve a Jesús como un pobre profeta indefenso. Pero Jesús ve más allá de esa arrogancia y esa altivez y ese privilegio. Jesús ve un corazón en necesidad de salvación. Y por eso yo te puedo decir en esta mañana: confíale a tus hijos, tu cónyuge, a tu gente, confíasela a Jesús. Porque tú a veces ves a tu gente y dices: Dios mío, este no lo cambia nadie. A veces ves a tu esposo y dices: a esta piedra nadie la va a mover. Tú ves la arrogancia, la altivez, y no puedes penetrar más allá de ello y hallar algo bueno, pero Jesús sí.
Jesús ve más allá que los obstáculos, que las barreras, que la arrogancia. Jesús ve la necesidad. Entonces aquí está la pregunta apremiante. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la pregunta apremiante? ¿Quién es Jesús? Esto es lo que todos están preguntando. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho? Algunos decían es hacedor de milagros, otros dicen es el Hijo de Dios, pero la multitud dijo no, Él es un mentiroso, Él es alguien que ha cometido blasfemia, Él es un autoproclamado rey que amenaza la estructura religiosa judía, que amenaza al propio César. Él es un problema para todos. Y Pilato dice, ahora está en mis manos contestar esta misma pregunta: ¿quién es Jesús? Vemos primeramente que nosotros no venimos a Jesús, es Jesús quien vino a nosotros. Pero vemos en segundo lugar que cuando Jesús viene a nosotros, está en nuestras manos tomar una decisión acerca de quién Él es. Y es aquí donde, iglesia, vemos el peligro de la indecisión. La indecisión es algo que viene a perdurar en el corazón de tantas personas que escuchan el evangelio, que les gusta simpatizar con la verdad de la palabra, pero nunca toman una decisión. Y este es el caso de Pilato. Pilato es un hombre indeciso, y después de salir y de preguntarle a los judíos qué quieren que haga con él, Pilato se da cuenta que ellos están decididos. Jesús necesita ser crucificado. Entonces Pilato entra de nuevo al pretorio, es decir, a su lugar, a su cuartel en Jerusalén, y dice el versículo 33 al 34: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Saben? No es suficiente saber lo que la gente dice acerca de Jesús. ¿Quién la gente cree que Jesús es? La pregunta más importante es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Le conoces tú a Jesús personalmente? ¿Has tenido un encuentro genuino con Él? Sabes que muchos de nosotros venimos a la iglesia y no tenemos problema con asistir, no tenemos problema con escuchar la palabra, no tenemos problema con escuchar lo que otros dicen y con brazos cerrados ver cómo otros levantan sus manos y adoran, y felicitar a otros cuando contribuyen, dan y sirven, pero nosotros nunca nos involucramos personalmente. No queremos hacer un compromiso personal. Somos como aquel que asiste a un partido de fútbol, que es un aficionado que compra las palomitas, que compra la bebida, y que después del partido se lava las manos, se quita la camisa y regresa a su normalidad. Pero Jesús nunca nos llamó a ser aquellos aficionados que compran las palomitas y ven desde las banquillas. Jesús nos llamó a entrar al campo de juego, a trabajar en el reino, a hacer la gran comisión, a ser agentes de reconciliación, a ser hacedores de discípulos. Y llegará el día donde la indecisión nos costará nuestra salvación, porque no podemos para siempre simpatizar con el evangelio. Tienes que creer el evangelio, tienes que interiorizar su verdad, tienes que vivirlo para siempre. Pilato es representativo de aquel cristiano que no toma decisiones, que toda la vida dice: mañana serviré a Dios, mañana serviré a Dios, y en su tumba le ponen aquel que mañana serviría a Dios. Pilato representa para nosotros un hombre indeciso. Pero hermanos, ser cristiano en última instancia no se trata de hacer cosas. Ser cristiano se trata de ser alguien. Ser la iglesia es muy distinto a asistir a un edificio. Ser cristiano se trata de ser alguien. No se trata de hacer cosas para ganar acceso a Dios. No se trata de tratar de con méritos humanos ganar nuestra salvación. Se trata de creer en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y de creer que nosotros hemos sido redimidos, justificados, santificados, y que ahora somos hijos e hijas de Dios. Alguien que diga amén a esa verdad. Ser cristiano se trata de ser alguien. Y la pregunta de Pilato es bastante interesante, y en nuestros minutos restantes yo quiero que usted dedique toda su atención y su enfoque cognitivo a entender la profundidad de la conversación entre estos dos hombres. ¿Cuántos están conmigo? Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey
de los judíos. Sabe que la pregunta de Pilato es importante, porque el libro de Lucas y los otros evangelios, Mateo y Marcos, nos enseñan que cuando los judíos traen a Jesús ante Pilato, le dan 3 motivos por los cuales Pilato debe crucificarlo. Le dicen, primeramente, Jesucristo se ha autoproclamado rey. Y en segundo lugar, está enseñando que no se deben dar impuestos a César, que para un fiel lector del Nuevo Testamento sabemos que estas cosas son mentiras. Jesús nunca dijo que él había venido a reemplazar a Roma. Jesús nunca dijo que él venía a la tierra a establecer un nuevo gobierno político. Jesús lo dijo claramente, cada vez lo dijo claramente: yo vengo a establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres. Jesús también claramente dijo: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y en tercer lugar, los judíos acusan a Jesús de querer levantar revuelta y querer levantar un estilo de revolución, de anarquía contra el imperio romano. Todas sus acusaciones eran falsas. Y cuando Pilato escucha esto, note la pregunta que ahora Pilato le hace a Jesús en el verso 33. Pilato no le pregunta a Jesús: ¿eres tú un rey? No le pregunta a Pilato: ¿vienes tú a derribar a Roma? ¿Vienes tú a establecer un reino? No, Pilato sabía que Jesús no había venido a ninguna de esas cosas. Por eso Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Vienes tú a establecer algo religioso? ¿Vienes tú a crear contienda entre los tuyos? Él sabía que la gente estaba diciendo rumores y muchas cosas acerca de Jesús, pero Pilato descarta esos ataques y Pilato realmente quiere saber quién Jesús se considera. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, como en muchas ocasiones de la Biblia, le contesta a Pilato su pregunta con una contrapregunta. ¿Sabe? Cuando Jesús responde con una pregunta, prepárate, porque eso va a traer problemas. Cada vez en el Nuevo Testamento que Jesús responde con una parábola o una pregunta, alguien va a ser destruido espiritualmente. Y Jesús le responde a Pilato su pregunta con una contrapregunta. Y sabe, así nos habla Dios todo el tiempo. Por eso no nos gusta orar, porque nosotros decimos: Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Y Dios dice: ¿cuándo vas a honrar a tu esposa? Dios, ¿y cuándo me vas a prosperar? Y Dios dice: ¿y cuándo vas a ser generoso? Dios, ¿y por qué nadie me visita al hospital? ¿Y cuándo vas a visitar tú a otros? Dios siempre nos responde con una contrapregunta para examinar y traer a la superficie lo que está en el corazón, ¿verdad? Entonces Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y espera un sí, he venido a derribar a Roma. Ok, agárrenlo y crucifíquenlo. Pero Jesús le responde con otra pregunta, y su pregunta es: Pilato, ¿dices esto por ti mismo u otros te han dicho esto de mí? Jesús le pregunta a Pilato lo mismo que le preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo, los discípulos comienzan a decirle a Jesús, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, dicen que eres un profeta, dicen que eres esto, dicen que eres aquello. Y Jesús ahora toma la pregunta y la hace directa y personal: ¿vosotros quién decís que soy yo? Jesús toma la pregunta y la hace personal. Pilato, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Dices esto porque otros lo han dicho, o dices porque has entendido que ante ti está el Rey de los cielos? Si a veces traes a alguien a la iglesia o le compartes a alguien el evangelio y ellos no responden y se cierran, y tú te desanimas y dices: no, quizá la palabra no les tocó, quizá el evangelio ha perdido su poder, quizá la palabra de Dios ya no tiene impacto. Recién estaba hablando con alguien y esta persona me decía: mira, yo traje un amigo a la iglesia y lo traje por mucho tiempo, y él hasta llegó a decir: me gustan mucho las predicaciones, me gusta la alabanza, me gusta todo, pero no creo en Dios, no sentía nada. Y esta persona me decía: me desanimé, como que la palabra no tiene poder, o la música no tiene un impacto, la adoración no hace un impacto en el corazón. Pero mira, el hecho de que aquellas personas escucharon la predicación o escucharon tus palabras al compartir el evangelio no significa que ellos personalmente tuvieron un encuentro con Jesús. Es una cosa escuchar, es otra cosa creer lo que has escuchado. Simplemente porque alguien no toma el medicamento que el doctor le había dado, no significa que el medicamento no tenía poder para curar. O porque alguien no sigue las instrucciones, no significa que las instrucciones eran falsas. Jesús ya vino, el evangelio ya ha sido predicado, el Espíritu ya ha sido enviado, la palabra ya ha sido escrita. Ahora está en nuestras manos el creerla y el obedecerla. Alguien que diga amén.
Jesús le dice: Pilato, has creído por ti mismo. Te estoy dando una oportunidad de experimentar la salvación. No te estoy preguntando si tu esposa creyó. Sí, hermano, yo vengo a Betania para quedar bien con mi esposa. Mi esposa es la cristiana. Oh, hermano, necesitamos, hable con mi esposa, hable con mi esposa. O sea, con barba, bigote y botas, y hable con mi esposa. Ella es la líder espiritual del hogar. Ella es la que ora, ella es la que conoce a Dios. Ella es la que tiene acceso a esa puerta santa. Yo no, porque los fines de semana bebo cervezas y por eso no puedo. Mi mamá es la santa que ama a Dios. Yo todavía fumo y hago cosas en lo oculto y soy un joven que está luchando. Entonces mejor habla con mi mamá, ella es la espiritual. Y cuando ando en problemas, ¿a quién le marco? Mamá, estoy en el callejón, necesito ayuda. Y ahí viene la fiel mamá, mujer de oración. Mi hijo, Dios te va a hacer un hombre de Dios. No te desanimes, no vas a estar solo. Pero llegará un punto donde las oraciones de tu esposa, de tu mamá, de tu pastor, de tu líder no serán suficientes, porque la indecisión puede costarte tu salvación. Llega el momento donde tú tienes que contestar la pregunta: no quién es Jesús para mamá, quién es Jesús para papá, quién es Jesús para mi cónyuge, quién dicen que es Jesús en Templo Betania. Llega el momento donde Jesús te pregunta: ¿lo dices porque otros te lo han dicho o lo dices porque tú lo crees? Pilato escucha la respuesta de Jesús, su contrapregunta, y Jesús le contesta con otra pregunta. Le estoy diciendo, estos tipos eran filósofos, porque se hablan con puras preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú? Otros lo han dicho. Y Pilato le dice, verso 35: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato responde con incredulidad y arrogancia. Pilato dice: ¿soy yo acaso judío? ¿Soy yo uno de esos judíos de tu pueblo comunes y con creencias raras y con fiestas y prácticas y rituales? ¿Soy yo uno de ustedes? No, yo soy un romano. Yo tengo filosofía y ley y retórica y privilegio. Yo no soy un judío como lo eres tú. Eso pregúntaselo a tu gente, no me lo preguntes a mí. Jesús le dice: mira, lo dices por ti mismo. Y la respuesta de Pilato es: yo no soy uno de ustedes. ¿Ha escuchado usted a Pilatos que hablan así? Oye, ¿por qué no acudes a Dios? Yo no soy uno de esos. Yo no soy uno de esos cristianos. Yo no necesito a Dios. Pero la vida tiene una manera de hacerte caer a tus pies, de hacerte besar la tierra que tú profesabas ser el todo. La vida tiene una manera de poner tu rostro al polvo y hacerte reconocer que hay cosas que nada ni nadie en esta tierra puede hacer para ayudarte. La vida tiene una manera de destruirte. ¿Sabe qué? Dediqué mucho tiempo tratando de estudiar qué pasó con Pilato, porque sabemos que Pilato no creyó en Jesús y que Pilato terminó enviando a Jesús a la cruz del Calvario. Se lavó las manos, pero ese fue un acto simbólico, porque su corazón no fue lavado ni purificado con la sangre de Jesús. Y los historiadores dicen que nadie sabe realmente qué pasó con Pilato. Eventualmente él tuvo problemas políticos, mandó matar a tantos judíos, a muchos inocentemente, que antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, antes de que la ciudad fuese destruida, los judíos se levantaron contra Roma eventualmente. Y aquellos que estaban en la región de Judea lo hicieron en mucha razón por causa de Pilato, por su abuso y su violencia y su corrupción. Y muchos historiadores enseñan que Pilato fue traído de nuevo a Roma, pero bajo corrección, por ser un fracaso. Y algunos dicen que la vida de Pilato terminó quitándose su propia vida. No hay suficiente evidencia histórica, pero cuando leí eso dije, bueno, se haya quitado o no se haya quitado la vida de Pilato terminó en tragedia. Aquí estaba Pilato no ante un predicador en un domingo a las 9 de la mañana, aquí estaba Pilato ante el verbo de Dios en carne. Pilato, como las mismas piedras y la tierra que tiembla cuando la voz de Dios se escucha. Pilato escuchó la voz de Jesús reverberando. ¿Y usted cree que él podía negar la presencia que él sentía en aquel pretorio? Él sentía la presencia de Dios, pero la indecisión y la arrogancia le llevaron a decir:
Yo no soy un judío, yo no soy uno de aquellos. Mira, yo estoy aquí para quedar bien con mi esposa, para no tener problemas. Yo estoy aquí para sentirme bien y para agradar a otros. Pero yo no soy cristiano, yo no soy un hijo de Dios. Esta es la actitud de Pilato. Yo soy romano, yo no creo en las rarezas de la religión judía. Pero Jesús ve más allá de la arrogancia, Jesús ve más allá de la incredulidad. Y aún Jesús persiste. Y Jesús le responde a Pilato con la verdad revelada de su reino. Pilato dice: yo no soy judío, eso lo sabe tu gente. Y Jesús le dice, verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mire, Jesús no tenía obligación para contestarle a Pilato, pero Jesús en su gran misericordia comienza a revelarle la verdad. ¿Sabe qué le acaba de decir Jesús? Pilato, yo no estoy aquí por tu posición. Yo no vengo a reemplazar el Sanedrín. Yo no vengo a tomar la autoridad en Roma. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Vendrá aquel día, nos dice el libro de Apocalipsis, donde el reino espiritual de Dios vendrá sobre el reino terrenal del hombre. Y el reino de Dios se consumirá y se establecerá nuevo cielo y nueva tierra. Pero ese día aún no ha llegado. Y Jesús le estaba diciendo a Pilato: ahorita yo he venido a establecer mi reino en el corazón de los hombres. Jesús le estaba diciendo a Pilato: abre tu corazón. Tú eres gobernador de Judea, pero ¿quién gobierna tu alma? Pilato, tu alma la gobierna el pecado y yo quiero ser rey de tu alma. Abre tu corazón al evangelio. Abre tu corazón a la verdad. Yo soy, Pilato, lo que tú necesitas. Yo no vine a amenazar tu reino terrenal. Yo vine a darte acceso al reino de los cielos. Mi reino no es de esta tierra, Pilato. Si mi reino fuera de aquí, yo no necesito alianzas nacionales. Yo no necesito apoyos de cooperación entre naciones. Si mi reino fuera de esta tierra, levanto un ejército que ni hombre, ni arma, ni nacionalidad pudiese detener. Mis ángeles vinieran y conquistarían Roma en un instante. Pero no, mi reino no es de aquí. Mi reino viene de afuera. Aquí está la revelación de la naturaleza del reino de Jesús. Y Jesús invita a Pilato, a un gentil, a un arrogante, a un indeciso hombre, a comprender el funcionamiento interno de su reino y a comprender que Jesús le ofrecía algo mayor de lo que Roma le ofrecía. Pero Pilato representa de nuevo la persona indecisa. La persona que escucha la verdad encuentra a Dios, pero es demasiado indecisa para comprometerse. La persona demasiado preocupada en lo que otros piensan, la que siempre dice: ahora mismo no estoy listo para comprometerme, pero quizá el próximo sábado en la reunión podré hacerlo. Sabes, tengo muchas cosas ahorita pasando en mi vida, no puedo ahorita hacer esa oración de fe, déjame pensarlo un momento más y quizá mañana lo puedo hacer. Y este es el peligro de la indecisión, que a veces necesitas situaciones desgarradoras y devastadoras para que te des cuenta de lo mucho que necesitas a Dios. Pero yo he predicado esto desde que era adolescente y lo voy a predicar hasta que muera. No necesitas estar en un hospital, no necesitas estar en un callejón, no necesitas estar en una oficina de abogado firmando carta de divorcio para reconocer tu necesidad de Dios. Aquí en un santuario hermoso como este, aquí con bendición, salud y vida, aquí reconoce a Jesús como el Rey de los cielos. No necesitas estar en una situación devastadora y terrible para reconocer que necesitas a Jesús. Reconócele hoy. Reconócele hoy. Pilato se cerró a Jesús, fue confrontado con la verdad. Incluso, hermano, hizo todas las preguntas correctas, pero las hizo todas por las razones equivocadas. Rechazó la verdad. Y yo te reto en este día: no te dejes engañar por el intelectualismo de nuestro día o por el escepticismo enmascarado de un razonamiento. Abre tu corazón a la verdad de la palabra. Porque Pilato
murió en aquel siglo, pero muchos Pilatos existen el día de hoy. Muchos que escuchan la verdad y la rechazan. Pilato escucha esta revelación de Jesús. Jesús vino a él, pero él fue indeciso. Y Jesús concluye la conversación revelándole la verdad. Vamos a terminar, verso 37 al 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.